Ya, aquí estamos nuevamente con esta serie de videos tutoriales chiquititos, apretaditos. Hoy día vamos a ver una base de datos, cómo crear una base de datos según este ejemplo. Dice que se desea diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información empleada por una empresa que se dedica a la venta de automóviles, ¿cierto? Y también nos dice que hay que tener en cuenta lo siguiente. La empresa dispone de una serie de autos para la venta y lo que necesitamos conocer la matrícula o patente, marca y modelo, el color y el precio de venta de cada uno. O sea, aquí esto sería una tabla, la tabla autos, con toda esta información. Los datos que interesa conocer de cada cliente, o sea, ya vamos a tener una tabla cliente, son el root, nombre, dirección, ciudad, número de teléfono. Entonces ya tendríamos los campos que hay que poner ahí en la tabla de los clientes, ¿sí? Además, los clientes se diferencian por un código interno de la empresa que se incrementa automáticamente cuando un cliente se da de alta. O sea, por cada cliente nuevo se le va generando una especie de folio o código que va aumentando en uno. Un cliente puede comprar tantos autos como desee en la empresa, y ya un auto determinado solo puede ser comprado por un único cliente. Esto a lo mejor suena un poco raro, pero en el fondo aquí nos está dando la idea de la cardinalidad de la base de datos, que seguramente han visto en otros videos. Esto significa que, bueno, un cliente puede comprar tantos autos como desee, pero cada auto va a tener un solo dueño, porque un auto no puede tener más de dos dueños. Si es que lo compra una empresa o una sociedad, el auto igual va a estar registrado a nombre de un solo root, o sea, un solo dueño. A eso significa, esto es una relación de uno a muchos. El concesionario también se encarga de las revisiones, y cada revisión tiene un código que también va a aumentar a medida que se vayan realizando, y de cada revisión queremos saber si se cambió el filtro, el aceite, se hizo un cambio de frenos u otra cosa. Y los autos pueden pasar varias revisiones. Entonces esto significa también en cardinalidad que un auto puede tener muchas revisiones, pero cada revisión le va a pertenecer a solo un auto. O sea, al auto yo le puedo revisar muchas cosas, pero siempre cada revisión va a tener un folio asociado a un vehículo. Yo no puedo generar una orden de revisión, por llamarlo así, o una orden de servicio para varios vehículos. Tiene que ser una por vehículo. A eso se refiere esta parte. Entonces lo primero que hacemos, vamos aquí a Access y vamos a trabajar con una base de datos en blanco. Me va a preguntar dónde. En este caso yo la voy a tirar por comodidad al escritorio. Bueno, los que me conocen saben que tengo el escritorio lleno. Y a esta le vamos a poner autos. Aceptar, ahí está autos, ACDD, o sea, autos access database, y crear. Se creó la base de datos. Como verán, es una base de datos que está peladita, no tiene nada. Lo único, hay una tabla 1, y esa tabla 1 es la que vamos a agregar ahora. Pero no hay que preocuparse, no hay que asustarse. Este es un nombre, digamos, provisorio o temporal hasta que yo grabe la tabla. ¿Qué dice el ejercicio? Que la empresa dispone de una serie de autos para la venta. O sea, lo primero que vamos a tener va a ser una tabla autos, y esa tabla autos va a tener la matrícula, marca y modelo. Ponemos campo clave, vamos a ponerle el campo clave, bueno, nos vamos a la vista diseño, siempre vista diseño, y la tabla 1 se va a llamar autos. Siempre las tablas son en plural, los registros son en singular, los campos. Autos. Ahí está creada la tabla autos, ¿cierto? Estoy en la vista que se conoce como diseño, que es la que ocupamos para hacer la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí va a ser, bueno, el nombre del campo y el tipo de campo. En este caso me está apareciendo la llave ahí que me dice que va a ser la llave primaria, y el campo se va a llamar matrícula, ¿cierto? Y el tipo de datos va a ser un texto corto. Un texto corto porque en realidad es una patente.
No les voy a dejar limitar el largo porque no me lo exigen. Tengo un campo. ¿Qué más dice? Marca y modelo. Entonces, segundo, marca, también va a ser texto corto. Modelo, también va a ser un texto corto. ¿Qué más? Marca, modelo, color y el precio de venta. El color, que también sería un texto corto, y el precio, pero en este caso el precio no es texto corto, pues moneda, ahí está lista la información de la tabla. Yo puedo poner grabar ahí, o bien cuando cierre me va a preguntar acaso guardo los cambios. En este caso voy a cerrar. ¿Ve? Me dice, ¿desea guardar los cambios? Sí, guardamos los cambios. Crear ¿qué cosa? Tabla. Vamos a crear otra tabla, ¿cierto? En inicio me voy a la vista de diseño. ¿Qué nombre le vamos a poner a la tabla? Veamos qué dice más adelante. Clientes. Entonces la tabla 2 va a ser los clientes. Aceptar. ¿Qué es lo primero que me piden de los clientes? Root, nombre, dirección, ciudad y teléfono. Y acá dice que va a haber un código interno que se incrementa automáticamente cuando un cliente se da de alta. Yo creo que la forma más rápida de encontrar un cliente no va a ser por el código interno, sino que va a ser por el root. Entonces vamos a dejar root como la clave primaria. Entonces root, y esta va a ser una texto corto. No, el root es un texto corto porque es del tipo, y aquí vamos a ver al tiro otra cosita interesante. Este texto corto va a ser del formato, a ver, 12.345.678, hasta ahí van 10 raya y uno más, o sea 12 caracteres. Vamos a limitar el largo a 12 caracteres y aquí vamos a usar algo que se llama máscara de entrada. Pincho ahí y tengo que guardar la tabla. Sí, la guardo. Access, para cada movimiento, para cada cosa que yo voy a hacer me va a exigir guardar la tabla. Eso es lo bueno que tiene Access. Ante cada cosa va a ir grabando. Ante una posible un corte de luz o que se apague el equipo, siempre voy a estar asegurado. Ya, aquí en las máscaras de entrada tengo un montón de distintos formatos o maneras de mostrar la información. En este caso la que me acomoda es esta, ¿cierto? Pruebo, a ver, ¿cómo sería? Perfecto, me viene el formato del root, ¿cierto? Incluso yo aquí los puedo modificar para ponerle puntito para que no aparezcan las comas. Vamos a ver, modificar, ¿cierto? Y de personal la máscara de entrada es 00.00. Ah, no, son 30.3 raya y el otro 0. Marcador de posiciones, listo, texto independiente, ok. Y en el 2 me aparece, no, número de teléfono no, es el root el que estoy. Y de personal, ok, cerrar. Entonces veo ahora cómo está. Aquí igual. Siguiente. Y de personal, ahí está la forma que se va a mostrar. Veamos en definitiva cómo está quedando. Ya, así va a quedar el siguiente y lo voy a guardar sin los símbolos de esta manera para que me quede unos pequeños espacios. Finalizar. Ok, entonces me va a preguntar el root de esta manera. Nombre, dirección, ciudad y número de teléfono, pero va el código. Entonces el código numérico yo incluso lo podría poner antes del root para que no me, entre comillas, moleste. Código interno, ahí, código interno, y este va a ser un autonumeración. Ahí está. Después, nombre, dirección, ciudad, teléfono. Nombre, texto corto,
dirección, ciudad y teléfono. El teléfono también yo lo puedo dejar de una manera, claro, con máscara de entrada. Y puede ser, a ver, bueno, por ahora dejémoslo así, ya que vamos a estar con la máscara de entrada de los root, para no alargar tanto el video, no confundir de repente. Código interno, diferencia, y con eso ya estaríamos. Y lo otro, no, después viene el tema del pensamiento. Entonces vamos a dejar hasta ahí abiertas, entre comillas, las tablas. Ahora guardo de acá, guardo y puedo cerrar sin problema. Y vamos a crear tabla, inicio, para irnos a la vista diseño. Y esta tabla va a ser la tabla revisiones, que se correspondería a esta parte, ¿cierto? Los autos, cada revisión tiene un código que se aumenta, ¿cierto? Y de cada revisión ya. Entonces lo primero que va a hacer aquí el código revisión va a ser autonumérico, sí. Después le vamos a preguntar filtro, aceite, frenos. Entonces filtro, y esto no va a ser texto corto, va a ser sí o no, porque en el fondo nos conviene preguntarse: ¿se cambió el filtro, sí o no? ¿El aceite, sí o no? ¿Se revisaron los frenos, sí o no? Frenos, sí o no. Y a ver si se hizo otro, y también otro, sí o no. Y ahí estamos, cierro. Perfecto. Ahora me voy a las herramientas de base de datos y las relaciones, que esta parte va a ser lo que nos va a hacer que la tabla funcione, o sea, en realidad que la base de datos funcione, lo que nos va a diferenciar a una base de datos de Excel. Tengo las tres tablas, agregar, cierro. ¿Qué tengo hasta el momento? Tengo los dibujitos, ¿cierto? Ahora tengo que ver cómo se van a relacionar, y aquí es donde yo ocupo el racionamiento que nos dieron delante, el raciocinio, perdón, donde nos decían que cada vehículo puede tener muchas revisiones, pero cada revisión le corresponde a un solo vehículo, que cada persona, cada cliente en este caso, puede tener muchos vehículos, pero cada vehículo va a tener un solo cliente o dueño, ¿ya? Y bueno, ya sabemos las primary key, que son las llaves primarias que identifican a cada tabla, y también están las claves secundarias o las claves foráneas. Y la clave foránea va a ser cuando una tabla, entre comillas, le presta a otra la primary key para poder relacionarse y conversar. En este caso, si yo incorporo este campo matrícula en la tabla clientes, quedaría asociado a los autos, pero resulta que por cada cliente tendría que generar un auto nuevo. O sea, si genero más de un auto, tendría que crear un nuevo cliente. No me sirve de esa manera, por lo que en clientes yo incorporo, en este caso root, la incorporo a la tabla autos. Entonces vamos a la tabla autos, vamos a cerrar primero, no vamos a guardar porque no se hizo nada. Autos, vista de diseño, y acá era root, y el root era un texto corto de 12 con una máscara de entrada de, tengo que guardarla, sí, con esos de root, siguiente, finalizar. Ojo que este campo root de aquí tiene que ser exactamente igual al campo root de acá. De hecho es el mismo. Si yo le pongo un largo de texto, un tamaño de campo mayor o menor, ya la relación no me va a funcionar porque es otro campo, es otra cosa. Entonces es el mismo root que va aquí y que va aquí. Bueno, lo voy a escribir con mayúsculas, con minúsculas, lo voy a dejar incluso tal cual, así con mayúsculas, para que no haya ningún
posible error. Grabo. Volvemos de nuevo entonces a las herramientas y nos vamos a las relaciones para ver la otra relación. Ya está ahí. Entonces yo tomo esta, me lo llevo hacia root. Y me pregunta, ¿exigir integridad? Sí. ¿Actualizar en cascada? También. Crear. El motor no puedo... ya, no puedo crearla porque están las tablas abiertas. Ahora sí. Crear. Ahí está y tomo al tiro la cardinalidad. Ahora, vamos con revisiones. Revisiones, ¿qué es lo que pasa? De los clientes, o puede ser a través de las matrículas. Cada revisión se le va a hacer a un auto, no a un cliente. Exactamente, entonces matrícula es lo que yo tengo que meter aquí. No el código de revisión en los autos. Se supone que por cada auto yo sí o sí tengo que generar una nueva revisión, pero por cada revisión no tengo que generar un auto nuevo. Entonces el campo que va a ser matrícula, que la vamos a incluir en revisiones. Ya. Cierro eso, no para no, y en revisiones, ver vista diseño, yo le pongo, y por un tema de orden lo voy a dejar aquí en esta parte para que se vea más, digamos, más bonito al momento de visualizar. Matrícula, y era un texto corto sin ningún tipo de máscara. La cierro para que me preguntes, sí. Entonces, herramientas, relaciones, cierto, y me falta una tabla que es la tabla de revisiones, que ahí la arrastro y la llevo, y la relación que me falta aquí es, en el fondo, esta matrícula, que es esa matrícula. Integridad y actualizar, sí señor. Y ahí estamos listos con la relación. Cerrar, y me va a preguntar, ¿acaso guardo cambios? Sí. ¿Qué pasa? Con hacer esa relación, la relación que estaba ahí, que de hecho todos los objetos, todo la he visto relacionada. Ok. No, me queda mejor con tipo de objeto. ¿Y dónde quedó la herramienta base de datos? Ahí está. Con esa relación yo ya puedo saber todo lo que va a pasar en la base de datos, porque ojo, lo más importante de una base de datos son cómo se relacionan las tablas. De aquí salen las consultas. Vamos entonces con la primera consulta que nos pide. La primera consulta dice que, la empresa dispone, se desea diseñar para gestionar la información teniendo en cuenta que los datos ingresan a un auto. No nos dice ninguna pregunta, pero vamos a ver si esto está bueno. Vamos a generar consultas. Consulta se llama cuando yo he hecho correr una base de datos con las distintas posibilidades que trae. Entonces vamos a pausar aquí un poquito para poblar esta base de datos. Ya tenemos entonces las tablas que están pobladas. Ahí está la tabla autos, ¿cierto? La tabla clientes y la tabla revisiones. Entonces ya tenemos varios datos, los que van a poder hacer que nos entretengamos un poquito, estableciendo algunas consultas y cosas así, que es lo que importa en realidad de la base de datos. Lo primero va a ser crear una consulta, y lo vamos a hacer desde el diseño de consultas, no del asistente. A través del diseño, ¿qué tablas vamos a meter en esta consulta? A ver, podríamos preguntar a qué autos se le ha hecho una revisión de freno, o mejor dicho, ¿ya? ¿Y a qué auto? Entonces, autos y revisiones, ¿cierto? Las tablas están de la manito ahí, por lo que se puede hacer la consulta sin tener que preguntar a otra tabla intermedia. Después vamos a ver ese tema. Entonces, autos, ¿cierto? El ideal es la patente,
Entonces pongo de la patente las consultas. ¿Y qué consulta? Preguntemos que sean filtro. O filtro, aceite, frenos. Aunque en realidad veamos qué resulta esa. Ejecutar. Y me dice las patentes y las cosas que se han hecho. Se parece mucho a la tabla revisiones, así que no consideremos mucho esa consulta. Crear consulta. Nos preguntemos entonces los clientes. Claro, a los clientes, a quienes pertenecen los autos que se han hecho las distintas revisiones. Entonces, ¿para qué vamos a poner el root? Estas tablas no están de la mano. ¿Qué pasa? Necesito, porque no va a funcionar, tienen que estar todas de la mano para que funcionen. Entonces tengo que poner la tabla ahí, autos. ¿Qué pasa? La consulta va a pasar de largo por encima de autos, pero no vamos a ocupar campos de autos. ¿Ya? Yo voy a poner el nombre del cliente y filtro, aceite, frenos y otros. Veamos qué resulta. Y aquí tenemos que a Juan Pérez se le revisó filtro, freno, a Juan Pérez se le revisó el aceite en otro vehículo. O sea, ahí aparecen las distintas revisiones que se le ha realizado a los vehículos de cada cliente. Y ojo que yo estoy mostrando cosas, no estoy mostrando el root ni datos complicados, sino que datos que una persona común y corriente va a entender al tiro. Cierro aquí y esta la vamos a guardar como revisión dueño. Aceptar. ¿Qué otra consulta puedo hacer? Herramienta base de datos, crear una consulta, ¿cierto? Y podemos preguntar qué cosa aquí. Por ejemplo, más barato. ¿o qué cliente tiene el auto más? Ya. Entonces para esta yo voy a necesitar la tabla clientes y la tabla autos. Entonces le vamos a preguntar cómo andan los precios de los autos. Sí. Nombre y precio. Así de simple. Veamos. Y ahí están los precios de los autos. Entonces yo de repente quiero tirar una promoción, una oferta, y todos los que tengan vehículos que cuesten menos de 7 millones, menos de 6 millones van a tener una oferta. Ojo que aquí salen 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehículos. Vamos a la vista de diseño y yo le voy a poner autos, precio, cierto, y en criterio le voy a poner que sea menor a 6 millones. Ejecuto y me aparecen solamente 3 autos, o sea, los que eran menores a 6 millones. Esa la voy a guardar y le vamos a poner autos menores a 6 millones. Y así es como yo puedo ir guardando cositas. Por ejemplo, puedo citar, en crear consulta. Ve aquí en la consulta yo le saco toda la, digamos, el potencial access. Es lo mismo que en Excel estuviese filtrando con varios filtros. Acá en Access un puro toque y lo hace. A ver, vamos a agregar las 3 tablas. ¿Qué se nos ocurre ahora? Ya que estábamos viendo todas estas cosas, podemos preguntar si es que existe algún cliente de Valdivia que se le haya hecho una revisión de frenos. Nombre y freno, nada más. Ahora, no, aquí hay que correrla para acá, ahí, porque tengo que poner la ciudad para filtrar, y la ciudad tendría que ir a
ahí, ¿cierto? Esta está molestando, la vamos a cortar, ya. Entonces tengo nombre, ciudad y frenos. Entonces acá la ciudad yo le pongo que sea Valdivia, ¿cierto? Pero vamos a dejarla así. Ejecutar. Pum. Tengo a todas estas personas que Juan Pérez y Armando Mesa son los únicos de Valdivia. Pero ahora yo la voy a hacer de otra manera. Voy a vista diseño y que no me muestre la palabra Valdivia. Le saqué el tic. Ejecuto y me aparecen esos dos. O bien, ya que tengo esa consulta, yo puedo pedir que me muestre el propietario y la patente, pero no le voy a pedir que me muestre ciudad ni las revisiones. Ahí está. ¿Ve? Y los datos son los mismos, la pregunta es la misma. Entonces, esta tabla se puede llamar clientes de Valdivia con revisión de freno. Y así es como se hacen las consultas. Ahora, como adicional a este segmento, vamos a poner algo muy fácil que son los informes. Crear informe, pincho y listo. Y eso, el informe está listo. La tabla auto, pincho clientes y el informe yo lo guardo como informe autos. Qué bonito salió el informe. ¿Sí? Tabla cliente, crear informe, y ahí está. Lo cierro. Informe clientes, y para las revisiones marco revisiones, crear informe, y ahí tengo todas las revisiones que se han hecho por patente. Entonces lo guardo como informe revisiones. Ahora yo pretendo generar, supongamos, un formulario que para ingresar clientes. Crear formulario, ¿cierto? Donde me va a aparecer toda esta, digamos, toda esta información, donde yo aparte, bueno, siempre los formularios, ¿cuál es la gracia que tienen? Que tienen unos botones, los formularios, y los botones se colocan aquí, pero esto es la vista de, bueno, siempre la vista de diseño. Siempre vamos a trabajar en la vista de diseño. La tabla de autos la vamos a sacar del informe. El comando, vamos a sacar ese botón para generarlo de nuevo. Y tenemos, acá están las herramientas adicionales: diseño, organizar y formulario. Entonces en diseño yo tengo los botones, dibujo un botón aquí. Y este botón va a ser para operaciones con registro, ¿ya? Ir al registro anterior. Siguiente, texto, registro anterior. Siguiente, finalizar. Voy a hacer otro botón que sea para ir al siguiente registro. Y el registro siguiente, con texto, siguiente, finalizar. Eso es lo que me va a hacer uy, qué choco. Me va a permitir moverme dentro de la tabla, en el fondo dentro, bien digo, de la tabla, yendo hacia adelante o hacia atrás, como quien dice, navegando por los distintos registros que hay. Y le voy a agregar ahora un botón que va a ser nuevo, ¿cierto? Que operación con registro, agregar nuevo registro, siguiente, texto, le vamos a poner nuevo, siguiente, finalizo.
Y eso, bueno, se puede también hacer botones para borrar, para editar, para cerrar, pero ahora vamos a dejar eso nomás para que no nos quede tan largo el video y se entienda. Voy a inicio, voy a cerrar para grabar aquí, ¿sí? Y a ese le pongo formulario de clientes. Ya está. Veamos cómo funciona informe auto, ahí está, informe clientes, informe revisiones. ¿Cómo funciona el formulario cliente? Yo avanzo. Pero yo puedo generar un nuevo cliente. El código interno queda afuera porque es autonumérico. 66666. Nombre. Yo mismo. Dirección. Mi casa. Ciudad. Valdivia. Bueno, entonces registro anterior y ahí ya está guardado en la tabla. Revisemos. No tengo ninguna revisión asociada, entonces para ver si realmente yo estoy en la tabla, bueno, me voy a cliente y ahí estoy. Quedé guardado. Eso sería operación rápida con base de datos. Por ahora suficiente, si no el video se va a hacer largo y al final en vez de entender vamos a enredar. Y eso, practiquen. Nos vemos en el próximo video.